Bueno, en la segunda parte de la presentación, ya como tal, para terminar con el contenido del curso, vamos a hablar de lo que es la norma ISO 14001. Pero antes es importante mencionar que como tal las normas ISO 14000 es un conjunto estandarizado de normas que están en función de todos los aspectos ambientales. Y como tal, la ISO 14001 es aquella que está dirigida en cuanto a la conformación del sistema de gestión ambiental. Esta norma puede certificar a las empresas u organizaciones y determina o establece las principales exigencias de este tipo de sistemas. De acuerdo con la norma, cada organización o empresa debe tener una política propia que cuente con objetivos que permitan dar cumplimiento a las exigencias legales y proporciona una cantidad de especificaciones y guías para la elaboración y conformación de un sistema de gestión ambiental. Como tal, dentro de los objetivos principales de esta norma se encuentran tres: enfrentar los retos futuros de los sistemas de gestión ambiental, modificar la estructura como tal de los sistemas previamente establecidos, es decir, actualizarlos y mejorar los principios básicos de la norma. Todo esto en función de los objetivos generales de la gestión medioambiental que están encargados de prevenir, corregir, curar o mitigar, mejorar y valorizar. Como les he comentado antes, todo debe estar dentro del marco de una política ambiental. Y una política ambiental es una declaración de las intenciones y principios de las organizaciones en función del desempeño ambiental. Y es la base para generar acciones, objetivos y metas. Para poder generar una política ambiental, esta debe estar definida a su máximo nivel, es decir, debe corresponder a todos los requerimientos legales y administrativos de acuerdo a su contexto. No es lo mismo una empresa de curtiembres a una empresa donde se generan bolsas de papel, por ejemplo. La política debe ser conocida y comprendida por todos los integrantes de la organización, desde las directivas hasta los obreros. Como les mencionaba, es la base para establecer los objetivos, acciones y metas medioambientales. Debe estar constantemente revisada, documentada y actualizada. Debe ser accesible a todo público, desde la organización hasta externos. Debe asumir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en términos de aspectos medioambientales. Debe tener o debe plantear el compromiso de la mejora continua y prevención y debe corresponder al tipo de impactos y su magnitud ambiental, siempre y cuando teniendo el contexto de la empresa. Entonces, para poder plantear la política ambiental o el esquema general de la política ambiental o todo lo que se acarrea por la política ambiental, es necesario tener en cuenta los aspectos ambientales. Si observan esta figura, se van a dar cuenta que en el curso desarrollamos 3 de los 4 pasos que se encuentran establecidos. En este proceso de identificación habla de un primer paso, que es la selección o identificación de actividades de un proceso, producto o servicio. Luego está el segundo paso, que es a raíz de esas actividades, cuáles son sus aspectos ambientales y cuáles son sus impactos ambientales correspondientes. Entonces, estos primeros pasos, 3 pasos, fueron los que desarrollamos en la segunda parte del curso. Y como les mencionaba también, existe ya un cuarto paso, que es la evaluación o calificación como tal de esos impactos ambientales. Aunque no desarrollamos a cabalidad esta evaluación, es importante que conozcan que existe este otro procedimiento, el cual permite identificar las actividades o procesos o productos más críticos del sistema y que por ende deben ser revisados de manera inmediata. Ya en cuanto a los objetivos ambientales y su planificación,
Se debe establecer que por cada objetivo ambiental debe existir un indicador que permita medirlo y una meta que permita establecer un punto final para el desarrollo de este objetivo. Entonces, en este ejemplo vemos como objetivo está eliminar los vertimientos de aguas que están asociadas al proceso productivo. El indicador de este objetivo es la cantidad de agua que se reutiliza en el proceso. Es decir, que como estrategia de cumplimiento del objetivo está el reuso del agua proveniente de procesos productivos. Y como indicador o como medición de ese objetivo es la cantidad de agua que se ha reusado. Finalmente, la meta, en el contexto de este ejemplo, establece que al menos el 50% del agua producto del proceso productivo va a ser reutilizada para el 2017 y para el 2018 ya se ha utilizado el 100%. Hay que tener en cuenta que todos estos aspectos deben estar en el marco de la normativa ambiental colombiana. Como tal, la normativa también integra todo lo que tiene que ver con emergencias, el antes, el durante y el después de una emergencia. El antes consiste en la previsión, es decir, determinar los riesgos asociados a todos los procesos, teniendo en cuenta las amenazas y las vulnerabilidades de los mismos. También en el antes se deben considerar las prevenciones, que son todas las medidas que se deben tomar para disminuir estos riesgos. Luego está el proceso de preparación, que es el que considera, dado el caso en donde se presente la emergencia asociada al riesgo identificado, cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo. Y finalmente, cuál es el tipo de alerta que se va a considerar en el momento en el que la emergencia se presente. Entonces ya en el durante, como tal, se emplean los protocolos y actividades previstas en la preparación de emergencias. Para este punto, todos los integrantes de la organización deben conocer a cabalidad estos protocolos y actividades, de tal forma que en el caso en el que se presente la emergencia, sepan cómo actuar. Y finalmente, después de ocurrida la emergencia, como tal ya viene el proceso de rehabilitación, mitigación y reconstrucción. Todos estos en pro de rehabilitar las principales líneas y servicios de la organización, mitigar o tomar todas las medidas necesarias para disminuir los posibles impactos ambientales productos de esa emergencia. Para eso está la identificación de aspectos ambientales e impactos ambientales y finalmente la reconstrucción o reorganización de la empresa para continuar con su sistema de producción y prestación de servicios. De igual forma, la normativa considera que se debe evaluar el desempeño como tal de la organización en cuanto a los puntos anteriormente mencionados. Para ello se tienen 3 puntos principales. Primero, un seguimiento, medición, análisis y evaluación constante, es decir, un monitoreo constante de los procedimientos en el marco de los aspectos previamente mencionados. Para ello se propone una auditoría interna en donde la misma empresa constantemente se esté revisando y reflexionando. Y finalmente una revisión por parte de la dirección de estas auditorías de tal forma que tomen decisiones cuando sean requeridas. Entonces, a manera de resumen como tal de esta normativa, principalmente la ISO 14001, sabemos que esta lo que hace es integrar los sistemas de gestión ambiental en cuanto a todo lo que se debe tener en cuenta para su desarrollo. Entonces esta considera las políticas ambientales de la empresa, que como les dije es la base del sistema de gestión ambiental, considera los diferentes tipos de planes, la implementación de esos planes, el monitoreo constante de esos planes y las acciones correctivas cuando sean necesarias. Y por último, la revisión por parte de los directivos, que son los que se deben encargar de tomar las decisiones cuando éstas sean apropiadas.
Entonces ya con este último contenido terminamos como tal la presentación general de la clase y el contenido final del curso. Muchas gracias.